Cardenal, muchísimas gracias por compartir. A todos ustedes por esta oportunidad que tenemos de reflexionar, de intercambiar sobre algo que creemos que es necesario para que Uruguay se siga desarrollando, que es esto que hemos denominado cultura del trabajo para el desarrollo. Nosotros vamos a hacer una presentación y con mucho gusto queremos además escuchar al cardenal Sturla y muy satisfechos además de esta preciosa coincidencia que se ha dado. Porque cuando en Uruguay empezamos a hablar de la cultura del trabajo para el desarrollo, paralelamente, obviamente con todas las distancias sin ponernos de acuerdo, pero que en mayo el Papa Francisco lanzara esta encíclica Laudato Si, donde además de otros aspectos acerca de la ecología, del medio ambiente, se plantea en términos muy similares el tema de la importancia del trabajo, la ética del trabajo, la cultura del trabajo. Realmente cuando descubrimos esta coincidencia, nos satisfizo mucho de poder estar y concretar esto rápidamente a partir de cuando conversamos con la gente de ACDE, reflejado hoy en el muy buen discurso de introducción que hizo su presidente, el ingeniero Carriquirri, cuando conversamos con él, con el amigo Lepra, con Claudia, con gente de ACDE, y rápidamente nos pusimos de acuerdo y rápidamente el cardenal estuvo pronto para hacer esto. Yo quiero muy especialmente en nombre del Gobierno Nacional agradecerle a la comunidad cristiana esta oportunidad, agradecerle a la Fundación Konrad Adenauer esta oportunidad. Creo que esto es algo que necesitamos hacer juntos, todas y todos los uruguayos. Y creo que en esto la comunidad cristiana, la Iglesia, tiene un rol muy importante, muy importante. Antes de entrar, el cardenal recordaba a los medios de comunicación al Jesús carpintero. Y creo que por ese lado ya podemos rastrear importantes antecedentes de esto que vamos a tratar hoy, de charlar, de dialogar con ustedes. Así que de nuestra parte, en primer lugar, muchísimas gracias. Esta idea de la cultura del trabajo comienza el año pasado, cuando el presidente de la República, allá por agosto, nos plantea la posibilidad de agarrar esta changa que agarramos del ministerio. Entre las cosas que conversamos en aquellos momentos fue esta, que nos parecía que Uruguay tenía que trabajar ese tema, que para continuar el desarrollo en el cual estamos, eso que hace que hoy tengamos en la prensa ese título de que Uruguay es recomendado por una prestigiosa organización internacional para ser uno de los 10 países del mundo visitado, y visitado en turismo, en 2016, por sus condiciones de vida, de estabilidad, de democracia, de desarrollo social, por la calidad de su gente. Pero para seguir desarrollando eso, creo que conversamos de que este era un tema fundamental. Las consecuencias de la dictadura, la crisis del 2002, los tiempos del hacé la tuya, el consumismo, las propias contradicciones que genera el desarrollo. Felizmente el tener hoy, estar en el 7,5% de desocupación, en menos del 10% de pobreza, eso hace que tengamos también que encarar estos desafíos.
Y allí en el equipo del ministerio, desde que se nos anunció el 2 de diciembre, empezamos a trabajar en esto, conjuntamente con la enseñanza pública. Porque educación y trabajo deben estar dialécticamente e íntimamente interrelacionados. Y ese es un cambio sustantivo que debemos procesar en el país. Y bueno, y conversábamos con el cardenal en estas horas la posibilidad de ver cómo también la educación católica, esa que llega a tan importante cantidad de personas en nuestro país, se pliega a este proceso. Ojalá podamos articularlo. Se crea el grupo asesor del ministerio que empieza a funcionar en febrero, antes de asumir. Un grupo integrado por unos 25 referentes nacionales provenientes, en su mayoría del mundo empresarial. Acá hay varios integrantes de ese grupo asesor del ministerio que mensualmente ha venido trabajando y que el primer tema que encaró y que produjo fue este. Todo el apoyo empresarial que hemos tenido en distintas cámaras, eventos, sindical, académico, de las instituciones vinculadas. Y bueno, allí aparece el primer documento que hicimos público apenas asumimos y que está en la web del ministerio. Y luego el grupo asesor, ese grupo informal de reflexión que fue capaz de allí, con la participación de varios de aquí presentes, llegar al 11 de agosto pasado a formular un documento de las primeras acciones que ya estamos implementando y que mucho agradecemos. Como desde un sector, un grupo informal de reflexión, se generaron acciones que estamos implementando y que fueron aprobadas posteriormente por el Consejo de Ministros. Este es un ejemplo del diálogo que venimos desarrollando y de cómo queremos construir no solamente esto, sino otros procesos de cambio en el país. En ese grupo se tomó esta definición, se consensuó esta definición de cultura del trabajo. Y quiero destacarlo especialmente, porque a esta definición se llegó en ese grupo. No es algo que definimos en el gobierno y que dijimos, esto es la... No, en ese grupo se llegó a esta definición. Y entonces, allí se fue avanzando y es la suma del conocimiento específico, una actitud honesta y productiva, un valor humano, el objetivo y el deseo de progresar, la capacidad para trabajar en conjunto, el respeto y la promoción por el trabajo y por los derechos y las obligaciones, las dos cosas, de quienes participan en la actividad laboral. Todos, empresarios, trabajadores, usuarios, consumidores, ciudadanos. Tomando en cuenta las dos cosas, que hay que seguir mejorando, en la reflexión que hacía la representante de la Fundación Konrad Adenauer, hay que seguir mejorando el trabajo digno, el trabajo decente. Más allá de todo lo que se haya mejorado en estos últimos años e históricamente en el país. Y hay que mejorar la calidad del trabajo. En el sector público y en el sector privado. Necesitamos mejores gobernantes, tenemos que ser mejores gobernantes, mejores empresarios, mejores trabajadores. Y en esta articulación estrecha entre educación y trabajo. Eso quiere decir que hay que rescatar lo que se ha avanzado en trabajo decente y seguir ahora, además de seguir mejorando en eso, seguir mejorando en la calidad y en la ética del trabajo, en el valor humano del trabajo. Hemos avanzado sin duda en el trabajo decente en el Uruguay. Nunca hubo tanta gente trabajando en el Uruguay. Nunca hubo tanta gente protegida por la seguridad social. Ahí tenemos diferentes indicadores que muestran un crecimiento según cómo se mida la población protegida. Estamos hablando de 15, 20 puntos de mejora. Uruguay se ubica a la cabeza a nivel internacional entre los países de mayor protección laboral y social.
¿Cómo ha mejorado los ingresos de la gente? Este es un indicador, es solo un indicador, pero está marcando que la masa salarial por la cual se cotiza el BPS creció más del doble que el muy buen crecimiento que tuvo el Producto Bruto Interno en el país. Estamos hablando de 136% a 58%. Eso implica una mejor redistribución de la riqueza, que hay que seguir mejorando. Lo que significa la negociación colectiva, hoy a esta altura ya no es discutible, como era discutible en los 90, si debe haber o no negociación colectiva pública y privada en Uruguay. Y Uruguay es hoy de los países del mundo con mayor nivel de negociación colectiva y con un alto grado de acuerdo tripartito. Esto que decimos consenso son acuerdos tripartitos en las 5 rondas que se han dado de Consejo de Salarios. Estamos en la sexta, procesando la sexta. Con algunos ejemplos que ponemos, quizá cosas menores, pero que son de estos tiempos. Hemos hecho un convenio, por ejemplo, de pasantías laborales con estudiantes avanzados de relaciones laborales. Eso que plantea en su introducción el presidente de ACDE, y conocimos allá por el 2008 una anterior presentación del anterior presidente de ACDE acá presente, el amigo Rubén Casavalle, donde ya hablaba de la importancia de las relaciones laborales efectivas y maduras entre empresarios y trabajadores. Y bueno, hicimos un convenio con estudiantes que ha sido excelente para los estudiantes y para el Ministerio en estos 8 meses de actuación. Tenemos un centenar de estudiantes que están haciendo experiencias en Montevideo y en el interior del país, y que está siendo bueno para ellos y para nosotros, porque obviamente el Ministerio es un seno privilegiado de práctica de las relaciones laborales. Lo que se ha logrado hacer con el INEFOP. Teníamos en INEFOP 2 fortalezas. La autocrítica tripartita de que el INEFOP no andaba bien. Las 3 partes estaban de acuerdo en que no se habían hecho bien las cosas. Y la otra fortaleza es que el INEFOP tenía plata. Bueno, en lo que va de este año, podemos ya afirmar a esta altura que este año, con la nueva dirección y las nuevas directrices del INEFOP, va a haber un 50% más de participantes en cursos. Vamos a estar pasando de 18.000 participantes en cursos que en años anteriores a 27.000, este año ya, con este cambio. Lo que significa, acá el cardenal es parte de esta historia, como muchos de ustedes. Esto fue algo que nos tocó hacer en BPS. Los jóvenes de Tacurú, si tenían o no tenían derecho al seguro de paro. Se resolvió que sí. O lo que ha significado algo reciente en Uruguay, discutido en su momento, la ley de 8 horas. Un primer estudio está mostrando que la aplicación de la ley de 8 horas a partir del año 2008 ha significado una disminución del 28% en quienes trabajaban entre 49 y 80 horas y más del 37% en quienes trabajaban más de 80 horas semanales, entre los dependientes, trabajadores rurales. Cultura del trabajo es diálogo. Es esto que estamos haciendo hoy acá. Pero es también tratar de llevar eso a la experiencia de trabajo de cada día. De ahí la importancia del equipo plural del Ministerio, del cual estamos tremendamente orgullosos y satisfechos. No nos han tocado tiempos fáciles en estos 8 meses. Tenemos la enorme satisfacción del fortalecimiento del equipo del Ministerio en medio de esta alta e intensa actividad que estamos teniendo en estos 8 meses. Por el trabajo colectivo, por un equipo plural, plural en lo político, plural en lo social, plural en lo profesional.
por primera vez se integran no solamente al grupo asesor que ya mencionamos, sino a los equipos de dirección concreta del Ministerio, referentes provenientes del mundo empresarial y del mundo sindical. Una experiencia rara en el mundo. Cómo esas distintas actividades de trabajo colectivo, de diálogo, se ven en el funcionamiento cotidiano. Pero también con la concepción de que este es un ministerio para empresarios y para trabajadores. Entre las cosas que nos llamó la atención, nosotros nos hemos estado reuniendo con los trabajadores del ministerio, con los funcionarios públicos del ministerio, de cada una de sus áreas. Y en algunas reuniones, en particular recuerdo una con funcionarios del interior del país, nos preguntaban, ¿y el ministerio también tiene que asesorar a las empresas? ¿Sí? ¿Cómo no? Este es un ministerio de los trabajadores y de los empresarios. Pero digo, esta pregunta fue este año. ¿Cómo dialogar cada uno? Personalmente llevo más de 600 reuniones. Pero miren este otro dato que pregunté a ver si era cierto. Está acá Juan y Cristina. ¿Y ustedes cuántas reuniones personales tuvieron de negociación? 888. Estamos hablando, estos son datos a 7 meses y medio de trabajo. Están acá los dos. El haber puesto en funcionamiento todos los ámbitos. Siempre se puede mejorar. Tenemos que extender, por ejemplo, la negociación colectiva. Ya tenemos un acuerdo verbal que se concretará en las próximas horas con el Congreso de Intendentes para extender la negociación colectiva a las intendencias, porque solamente 1/3 de las intendencias tiene hoy una negociación medianamente suficiente. Pero ya han funcionado más veces en estos 8 meses los consejos superiores, tanto del sector público como privado, que en todos los periodos anteriores. Los diálogos por temas concretos que han pasado un poco desapercibidos, quizá por responsabilidad nuestra, quizá porque creo que hay algo que tenemos que cambiar, y esto es responsabilidad de todos, también nuestra, en los medios de comunicación. Vende más el conflicto que la solución. Vende más el desacuerdo que el acuerdo. Pero fíjense, en estos tiempos, en estos mismos 8 meses se han hecho acuerdos sobre estos temas. Está funcionando la comisión en relación a la queja empresarial en la OIT. Nos comprometemos a tener, ojalá, un acuerdo tripartito a fin de año, y si no, habrá una propuesta, si no hay acuerdo, habrá una propuesta del gobierno al respecto. En la puesta en práctica de los decretos de transporte de carga con acuerdo de las cámaras empresariales y el sindicato. El trabajo nocturno, una ley confusa, compleja, aprobada en febrero, que teníamos que implementar. ¿Qué hicimos? Convocamos a las 24 cámaras empresariales del país y al PICNT. A ver, ayúdennos a hacer un decreto de reglamentación del trabajo nocturno lo mejor posible, de acuerdo a una ley confusa. Y bueno, tenemos un decreto que es lo mejor posible que pudimos hacer. Y está marchando. La puesta en marcha del recibo electrónico de sueldos, una iniciativa de 2 sectores diversos. La Asociación de Supermercados Empresarial por un lado y la representación de los trabajadores en el BPS por otro. Ya está en marcha el recibo electrónico de sueldos, una mejora y una posibilidad para los trabajadores, para las empresas, para la seguridad, hasta ecológico. El proyecto de ley de elecciones que está a consideración del Senado de la República en este momento, para los directores del BPS, 100 días de negociación con el sector empresarial, con los trabajadores, con los jubilados, consensuamos un proyecto de ley en estos 100 días. Los proyectos de artículos sobre mejoras de esto que estamos hablando en relación al INEFOP y a las pasantías incluidos en el proyecto de ley de presupuesto. La importancia que le damos a ese grupo asesor, que fue factor fundamental en la elaboración de esta estrategia de cultura del trabajo para el desarrollo, pero que hoy ha empezado a discutir otro tema trascendente para el país. Ya llevamos 2 reuniones: productividad.
un tema en el cual es necesario, como es necesaria la cultura del trabajo y del desarrollo, es necesaria productividad para el desarrollo del país. ¿Y qué hemos encontrado? Primero, escasos antecedentes en Uruguay, diferencias, problemas de que algunas experiencias interesantes cuesta acceder a su difusión, pero Uruguay necesita imprescindiblemente mejorar su productividad. Hemos logrado un primer paso, el acuerdo del PICNT y de las cámaras empresariales en discutir este tema. Estamos comenzando esa discusión en ese grupo asesor de reflexión informal. La cultura del trabajo que se vincula con esto que estamos haciendo hoy, que reiteramos nuestro muy especial agradecimiento a quienes organizaron esto, y con otra cuestión que también se viene procesando a nivel internacional con la Organización Internacional del Trabajo, el único organismo tripartito de Naciones Unidas donde están empresarios, trabajadores y gobiernos. Y allí nos encontramos con que el director general de la OIT, el señor Guy Ryder, está planteando para el 2019 una iniciativa para celebrar el centenario de la OIT, que se celebrará en esa oportunidad, que se llama Trabajo al Futuro. Y en el documento también encontramos importantes coincidencias y similitudes con esta iniciativa nacional de cultura del trabajo. Fíjense ustedes los temas que aborda el director general: trabajo y sociedad, la organización del trabajo y la producción, trabajo decente para todos, la gobernanza del trabajo. Y vamos a tener, y adelantamos, el privilegio de que el próximo 16 de diciembre estará acá en Montevideo el director general de la OIT para hablar de estos temas. Un reconocimiento al Uruguay, no al gobierno, al Uruguay, a la sociedad uruguaya, a lo que Uruguay ha venido progresando, ha venido desarrollando, a esto que estamos haciendo hoy. La presencia del director general de la OIT, hace 10 años que no viene un director general de la OIT al Uruguay, y va a venir a conversar de estas cosas con nosotros el próximo 16 de diciembre. Esa iniciativa que habla de los temas del empleo, de la equidad, de la seguridad humana, de la movilidad laboral, del diálogo social, que también son claves para el diseño de políticas en nuestro tiempo. Por eso esta importancia que le damos a esto que venimos trabajando. Y con el permiso del cardenal, permítanme meterme un poquito en la encíclica del estimado Papa Francisco. Allí hemos leído, nos enteramos de esto en un consejo de ministros, no teníamos conocimiento de esta encíclica, y nos pusimos a leerla y encontramos estas definiciones, estas afirmaciones tan importantes de rescate de lo humano. El hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social. El hombre, el ser humano. Cuando en el ser humano se daña la capacidad de contemplar y de respetar, se crean condiciones para que el sentido del trabajo se desfigure. Nosotros hemos planteado, cuando asumimos en el ministerio, como 3 principios: diálogo, respeto y transparencia. Esto que el Papa Francisco nos señala en la encíclica, de tener la capacidad de contemplar y de respetar. Esto implica el diálogo, el ver al otro, el construir la verdad juntos. Recordando siempre que el ser humano es capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, moral y espiritual. Creo que esto también es muy importante. No solamente el consumismo, que también nos altera la cultura del trabajo.
y nos altera nuestra vida. El trabajo como ámbito de múltiple desarrollo personal, dice la encíclica, donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida, la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de valores, la comunicación con los demás, una actitud de adoración. Y sigue más adelante la encíclica: en la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. O sea, cómo priorizar el trabajo, eso que señalaba el ingeniero Carrequirri en la introducción, como valor sustancial del ser humano y del desarrollo. Pero también con la responsabilidad de las empresas. Por eso decimos que la cultura del trabajo es para trabajadores y para empresarios, porque también necesitamos mejores empresarios y mejores gerentes. Y creo que esto también es saludable destacar, que el mundo empresarial ha reconocido en este proceso que estamos iniciando que también se necesitan mejores empresarios y mejores gerentes. Y tanto es así que ya los primeros programas, las primeras acciones que hemos aprobado desde el Ministerio y particularmente desde el Instituto de Formación Profesional INEFOP, por ejemplo, se inicia en estos días un programa piloto hasta abril para personas de 18 a 44 años para que culminen enseñanza primaria y secundaria. ¿Quiénes? Empresarios y trabajadores. ¿Dónde? En Montevideo, en Río Negro y en Maldonado. ¿En qué sectores? Construcción, turismo y hogares. Porque definimos que en esos sectores se podía trabajar. ¿Y por qué no destinar plata del INEFOP para que empresarios culminen estudios primarios, además de trabajadores? O el convenio que se hizo entre el INEFOP y la Cámara Uruguaya de Turismo y el Ministerio de Turismo para capacitar unos 1040 específicamente empresarios y trabajadores en 16 pequeños pueblos del interior, muchos de ellos olvidados, capacitarlos en cómo hacer mejor gestión de turismo, pero al mismo tiempo dándoles cursos a empresarios y trabajadores de inglés y de portugués, porque necesitamos inglés para recibir más turismo internacional y necesitamos portugués para recibir más turismo de nuestros hermanos brasileños cercanos. Y eso está en marcha. O lo que presentamos ayer de tarde, junto a las cámaras de la construcción, están aquí varios referentes del sector, y junto al ZUNC, junto a la Cámara Uruguaya de Turismo y a los sindicatos respectivos, junto a todo el sector de la cadena productiva del papel, tanto a nivel de la madera como forestal, celulosa, una propuesta para que considere el INEFOP, con el apoyo de Sinterfor OIT, para la formación y la certificación de competencias en esos sectores. Ya estamos trabajando en estas cosas. Y en este sentido, también nos señala la actividad empresarial como una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo. A producir riqueza y a mejorar el mundo. Puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos, sobre todo si se entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible del servicio al bien común. O sea, cómo la actividad empresarial orientada al bien común no solamente a esa acumulación de riqueza lucrativa, sino también, además, al bien común, fundamentalmente al bien común. Creo que esto nos lleva al tema de la responsabilidad empresarial, nos lleva al tema de la cultura del trabajo,
nos lleva al tema de cómo generamos mejores condiciones de vida, más justicia social, más redistribución de la riqueza. La satisfacción de encontrarnos como pensamientos de la doctrina social de la Iglesia y del pensamiento social cristiano se interrelacionan dialécticamente con la encíclica y con la propuesta nacional de la cultura del trabajo. Y bueno, para ir terminando, las acciones que se han venido haciendo, esas acciones que fue definiendo ese grupo asesor en el documento del 11 de agosto y que hemos ido definiendo posteriormente en estos 2 meses, cosas que ya se han hecho, que están en marcha, que se han ido desarrollando. Acá hay algunos participantes que han escrito en ese libro de cuentos organizado por los directores sociales del BPS, libro que ya ha sido publicado, donde se narran experiencias exitosas, experiencias de trabajo y de cultura del trabajo contadas por empresarios, contadas por trabajadores y contadas por jubilados, en ese concurso que organizaron los directores del organismo. Lo que hemos venido haciendo en estas horas, en actividades de difusión y de presentación de proyectos que ya mencionábamos, lo que tenemos previsto para el 17 y 18 de noviembre, el 17 de noviembre se cumplen 100 años de la ley de 8 horas en Uruguay y de la creación del primer cuerpo de inspectores de trabajo. 100 años. Esa ley de origen vallista cumple 100 años. Tuvieron que pasar 100 años para que se aprobara la ley de 8 horas en el sector rural. Ya vimos algunos resultados positivos que esa ley en el sector rural también está teniendo en trabajo decente para estos castigados trabajadores. En diciembre lo que anunciábamos, la visita al director general, una serie de actividades que venimos haciendo, lo que ya mencionábamos de esta experiencia piloto que se inicia con el objetivo de llegar al 2020 en que 20.000 empresarios y trabajadores del Uruguay puedan culminar sus estudios primarios y secundarios, lo que hablábamos del Ministerio de Turismo, y otra serie de acciones como por ejemplo cómo diseñar la formación profesional a través de comités sectoriales y territoriales. Esta fue una idea que nos vino desde el sector empresarial. Acá hay uno de sus autores, el presidente de la Cámara de Construcción, Ignacio Tegui, que había que generar los comités sectoriales de formación para actuar en función de la demanda y para que se hiciera la formación que fuera necesaria para el desarrollo. Lo que hemos avanzado en la implementación de la Ley de Empleo Juvenil, en la 4ª edición de Yo Estudio y Trabajo, en 10 días, en este Uruguay que a veces tanto se castiga a los jóvenes, en 10 días, 22.000 jóvenes de 16 a 20 años se inscribieron porque querían seguir estudiando y trabajar. Y en noviembre empiezan a trabajar. El mes que viene empiezan a trabajar. Y queremos que el sector privado se pliegue a esto. Y acá le estamos tirando un desafío porque no hemos logrado que el sector privado, pese a que ahora hay un incentivo nuevo, por la Ley de Empleo Juvenil, el Estado, a través de los impuestos que todos pagamos, subsidia hasta el 25% del salario de estos jóvenes que se empleen. No solamente en el programa de estudio y trabajo, sino en todas las iniciativas de empleo juvenil que prevé la ley. Y bueno, creo que en esto, y para terminar, nos quedan cosas por seguir haciendo. Este es un proyecto a largo plazo. La cultura del trabajo no es algo para lograr en pocos meses. Esto va a llevar años. Es un cambio cultural. Los cambios culturales llevan su tiempo. Necesitamos el esfuerzo y la participación de todos nosotros, de ir trabajando juntos, de aprender de los errores que cometamos y que cometemos y de los aciertos. Pero fundamentalmente de esto, cosas como las de hoy, que nos satisfacen y nos enorgullecen de poder seguir haciendo cosas por el país que nos merecemos y que podemos construir. Muchas gracias. A su auto sin problema.
los que somos distraídos salimos de una reunión y tenemos que decir dónde dejé el auto. Y por ahí lo ponemos a buscar. Los que somos distraídos y somos curas, cuando vamos a decir una homilía, ¿dónde dejé el esquema de la homilía? Bueno, y a mí me pasó que cuando llegué acá y saqué las hojas de lo que iba a hablar, dije, me faltan las 2 primeras hojas. Pero bueno, uno trata de superar el tema, y parte de lo que ayuda a superar es que tenemos estos aparatitos hoy que nos ponen en lo que tenemos que decir y que lo tenemos todo anotado. Yo les cuento que... No, esperen, van a tener que darme un momento acá porque algo me pasó. Es parte de los distraídos. Pero voy a llegar. En el día de ayer, yo llegué el martes, estuve en el sínodo, que es ese encuentro sobre la familia, 3 semanas allá en Roma con el Papa y otra cantidad de obispos. Pero en el día de ayer, que estaba con los horarios cambiados además, así que a las 5 de la mañana ya estaba en pie, comencé muy temprano porque fui a visitar una experiencia laboral para mí muy querida y que tiene que ver con jóvenes, trabajo y educación. Fui ahí a la calle Azotea de Lima, entre General Flores y Mendoza, donde se está haciendo la tarea de un realojamiento. ¿Y quién lo lleva a cabo? Lo lleva a cabo una empresa que está vinculada con los salesianos, con la comunidad salesiana del Uruguay, una empresa Ñandé se llama, que hace 5 o 6 años por ahí se inauguró y que tiene una historia muy larga, como todas las cosas, porque había los salesianos de Suiza, de una procura misionera que se llama en Suiza, insistían a los salesianos del Uruguay que hiciéramos la experiencia de una carpintería industrial para crear un tipo de viviendas económicas, pero al mismo tiempo bonitas, y en material, no en el material tradicional, digamos, en ladrillos, bloques, sino en material no tradicional. Y ahí, bueno, entre pensar, ver posibilidades, y que sí, que no, por allí surgió Ñandé. Este proyecto Ñandé, que había tenido un antecedente en la Escuela de Oficio Don Bosco, que está ahí en la calle Aparicio Saravia y San Martín, y donde se había construido una casa en madera, que ahora va a ir a Colombia ese proyecto, a un encuentro que hay, y que era una forma de construir casas más económicas, en un modo además mucho más fácil de ser templadas, es decir, tanto para el invierno como para el verano, etcétera, etcétera. Bueno, fue complejo conseguir que hubiera una viabilidad de esta empresa, por ahí estuvimos recorriendo Intendencia del Interior, hablando de Montevideo, viendo, bueno, al final, medio a lo Quijote nos largamos y la comunidad salesiana creó este emprendimiento a través de una empresa con una sociedad anónima, y esta empresa ha ido trabajando Ñandé y en combinación con la Intendencia Municipal de Montevideo fundamentalmente, pero no solo, también en Colonia ha trabajado, y con la obra salesiana Tacurú ha creado esta empresa que construye casas y que ha hecho ya algunos realojamientos de asentamientos en casas absolutamente dignas, además de algunas otras intervenciones más de emergencia. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque ahí se va incorporando también toda una mentalidad de alternativas de gestión y de organización innovadora que pone a los jóvenes trabajadores en el centro de esta empresa. Y la mayoría de estos jóvenes son formados en esta Escuela de Oficios Don Bosco, de Aparicio Saravia, barrio Marconi, otros son de Talleres Don Bosco, y muchos también vienen de la obra Tacurú. Cuando yo salgo a la calle en Montevideo y veo entre la gente que barre la calle a los chicos y chicas
con la camiseta, con el uniforme de Tacurú, yo digo, está la Iglesia Católica barriendo la calle. ¿Por qué? Porque se trata de eso también. No es solamente una cuestión de, bueno, estos chicos o aquel, sino que es una presencia cristiana que a través de un convenio, y ahí volvemos de vuelta al tema de lo importante que es en este país pequeño que somos, cuando uno sale afuera, ¿verdad?, de estas 3 semanas allá en Italia, hablando con obispos de todo el mundo, y uno dice, qué pequeños que somos, qué importante es entonces que en este país seamos capaces todos de poner el hombro para que salgan las cosas sin hacer divisiones absolutamente absurdas, cuando en realidad los problemas están ahí a la mano y realmente parecerían relativamente, obviamente que hay problemas tan complejos en la vida, pero relativamente solucionables. Entonces fui allí, me encontré con la gente que dirige este proyecto, estuve con los chicos y chicas, también varios con el uniforme de Tacurú, y digo, el Uruguay claro que tiene futuro. Acá me encantan estos datos que ha dado recién el ministro de tantos proyectos y sobre todo esos miles de jóvenes capacitándose y queriendo trabajar. Obviamente, los jóvenes de hoy no son los jóvenes de hace 10 años, ni 20, ni 30, son los jóvenes de hoy. Como tampoco los de hace 20 años fueron los jóvenes de 20 años antes. Y acá viene también una postura frente al mundo que nos toca vivir y frente a los jóvenes que son con los jóvenes que son los hijos de la mayoría de ustedes o nietos quizás de algunos, es decir, cómo mirar con sentido positivo y no con ese sentido negativo, cargando las tintas, que tampoco es desconocer las realidades complejas que viven los chicos. Y uno se pregunta, obras como estas que han unido la educación, el trabajo en la iglesia, porque parte de la vida de estos jóvenes que trabajan, por ejemplo, en este proyecto Ñandé, como los que trabajan en Tacurú, por ejemplo, no es solamente los convenios y agarrar la escoba y salir a barrer las calles o hacer el barrido otoñal o hacer el barrido de feria, sino que es también tener espacios de reflexión, espacios de formación y espacios para tratar de dar pasos adelante. Eso es hacer cultura de trabajo. Cuando uno ve, ¿dónde está el origen de todo esto? Bueno, en la obra salesiana, que es parte de lo que yo más conozco, pero que no es lo único, ¿verdad?, en la iglesia que trata de educar en el trabajo y que crea y apuesta, porque miren que la apuesta cuando se formó este proyecto Ñandé fue delicada, porque corríamos el riesgo de que todo terminara en un fracaso. Cuando hicimos la recorrida para algunas intendencias del interior, lo que recogimos fue en algunos casos promesas y en otros te escucharemos más adelante. Pero sin embargo el hecho de apostar, y acá estamos con empresarios y vaya si de eso saben, tiene que ver también con el hecho de confiar en las posibilidades, en los recursos y en que hay gente realmente que tiene ganas de trabajar, de hacer y de salir. ¿Y por qué llega la iglesia hasta ahí? Bueno, yo decía como salesiano, bueno, hay una figura, Don Bosco, estamos en el bicentenario de su nacimiento, un santo italiano que en la mitad del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, arranca y ve el problema de la delincuencia de los menores. Miren qué tema que tanto nos dice a nosotros en el Uruguay de hoy, y dice, estos chicos necesitan quien los acompañe, quien los eduque, necesitan aprender un oficio, necesitan una familiaridad, un afecto, porque muchas veces es eso lo que está en el fondo de esa realidad cultural, antropológica, que hace que en la vivencia de hoy los jóvenes muchas veces puedan caer en el inmediatismo o en el no tener esa perseverancia que quizás añoramos de jóvenes de otra época, sobre todo si somos nosotros que siempre nos consideramos mejores. Bien, y entonces ahí está esta realidad de crear una cultura de trabajo.
Pero ¿por qué la iglesia se mete en esto? Bueno, y esto tiene una realidad obviamente más profunda, que es la realidad que de algún modo está expresado. A mí me encanta cuando voy por la gruta de Lourdes y hay una escuela católica que se llama Cristo Divino Obrero. Y uno dice, precisamente porque según la fe, y para los que no tienen fe, bueno, al menos desde esa concepción cristiana que es parte de nuestra cultura, sabemos que los cristianos creemos esta locura. El Hijo de Dios se hizo hombre y resulta que tenía un mensaje de salvación fantástico que anunciar, pero de los 33 años clásicos que se dice la vida de Jesús, solamente dedicó 3, según otros 2, a la vida pública, y los otros 30 años estuvo viviendo como un hombre trabajador, y de ahí lo de Cristo Divino Obrero, como un hombre que se dignificó a través del trabajo. O sea, creemos en un Dios trabajador, y trabajador con sus manos. Miren ustedes, no es el trabajo, por supuesto, tan digno como el otro, intelectual, sino un trabajo con sus manos que muchas veces a lo largo de la historia ha tenido una cierta mirada despectiva. Pensemos en los conquistadores españoles que no querían trabajar con sus manos, y ahí viene todo el tema de esa explotación que se dio terrible de los indígenas, etc. ¿Qué es lo que la Iglesia sostiene entonces? En el Concilio Vaticano II hay una expresión muy bonita. El Hijo de Dios en su encarnación se ha unido en cierto modo a todo hombre. Llegué a las hojas, qué bueno. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Dios no desdeñó el trabajo. Al contrario, fue parte de su humanidad el haber trabajado con sus manos. Y pensemos en esa gente que alrededor de Jesús se fue juntando. Los pescadores de Galilea. Saben que ahora la gente que estudia mucho la Biblia dicen, no eran solo o simples pescadores. Algunos eran empresarios de la pesca de la época, porque por ahí se dice de Santiago y Juan que dejaron a su padre Zebedeo junto con los jornaleros. O sea que no eran que fueran solamente el que iba a pescar con la cañita o en la barca, sino que tenían también algunos su empresa de pesca de la época. O llamó al otro Leví, Mateo, publicano, cobrador de impuestos. Qué trabajo más antipático a lo largo de la historia, ¿verdad?, de la humanidad. Y sin embargo, a una de estas figuras que además en la época de Jesús tenía una connotación sumamente negativa, porque eran de algún modo colaboradores del imperio, también fue uno de los llamados en el trabajo, en el nuevo trabajo, ese de pasar a ser pescadores de hombres, como decía el maestro. San Pablo llega a afirmar, el que no trabaja, que no coma. Y San Pablo tenía su oficio, que también lo expresa la Sagrada Escritura, porque era tejedor de tiendas, es decir, de los que armaban las tiendas, eran las carpas, ¿verdad?, donde mucha gente vivía. Pero ¿qué es lo que está en el fondo de este Cristo que trabaja, de estos apóstoles trabajadores, de estos santos que han tenido que ver mucho en la experiencia del trabajo? Ni que decir los monjes. El Papa Francisco los cita en la Laudato Si, que transformaron la Europa medieval, creando a través de los monasterios experiencias de educación y de trabajo que mantuvieron además la cultura que había quedado de algún modo casi destruida por las invasiones sucesivas de los primeros 5 siglos de la Edad Media. Es más profundo todavía, porque es que el trabajo está, vamos a decir, en el ADN, ahora que está de moda hablar del ADN, en el ADN de la humanidad. Desde la Biblia, desde el libro del Génesis, y esto nos entronca con toda la tradición judía, allí está el mandato de Dios
creando al hombre a su imagen y semejanza y promoviendo desde el principio el sometan la tierra, cultiven ese jardín que Dios les entregaba. Y Francisco en la Laudato Si, esta encíclica a la que hacía referencia el ministro, cita una encíclica anterior importantísima sobre el trabajo, que es de San Juan Pablo II. Es una encíclica del año 81, que eran los 90 años de la primera encíclica social que el Papa León XIII publicó, 1891, la Rerum Novarum, y la de Juan Pablo fue sobre el trabajo humano, Laborem Exercens. Entonces ahí él da las pautas de ese sentido humano cristiano del trabajo. El Papa Juan Pablo allí dice: la Iglesia ya encuentra en el Génesis la fuente de su convicción de que el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia humana. Mediante el trabajo, el hombre no solo transforma la naturaleza humana adaptándola a sus necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, realidad que también el ministro subrayaba. Es decir, el hombre se realiza también en el trabajo. Parte de las alegrías naturales de la existencia humana tienen que ver con el trabajo bien hecho, con el cumplimiento del deber al que se hacía referencia. Y esto supone para nosotros hoy, para nosotros y para transmitir a las generaciones jóvenes, el sentido profundo que tiene el vivir. Yo más de una vez he dicho en este tiempo, si hay algo que a nosotros uruguayos en parte nos golpea, es que muchas veces no encontramos el sentido profundo de la vida. Y cuando esto no se encuentra, lo que entra es eso que Vargas Llosa llama la civilización del espectáculo. Lo más importante que hay es divertirse. Entonces caemos en la cultura de la frivolidad, donde como divertirse es lo máximo, pasarla bien es estupendo y obviamente trabajar es un bombo. Entonces, descubrir la alegría del trabajo bien hecho, del cumplimiento del propio deber, esto obviamente no se aprende a los 18 años, se puede aprender también. Y vaya, si tenemos experiencia, muchos educadores en esto. Pero esto obviamente comienza desde el principio, desde el pequeño niño que no se transforma en el gran emperador, sino que es ese niño que se educa en la alegría de lo bien hecho, en el cumplimiento del propio deber, y que encuentra en eso también la realización propia de su vida, más allá también de lo que significa obviamente en esa edad el juego, la diversión, y que si no está unido con el afecto, vaya si termina siendo un desastre. Juan Pablo II en esa encíclica hace además una distinción muy importante entre lo que él llama el trabajo objetivo, la técnica que expresa el dominio del hombre sobre la tierra, y el trabajo subjetivo, la persona humana que como imagen de Dios es capaz de obrar racionalmente y de decidir acerca de sí. Y en este sentido, ¿qué es lo que da valor al trabajo? Lo que da valor al trabajo es la persona que lo realiza y no tanto el trabajo en sí mismo. Y por eso todo trabajo es digno, todo trabajo honesto es digno. Sobre esto podría hacer cuentos. Una vez un muchacho de un barrio donde yo iba a trabajar, bueno, lo había mordido un perro, casi le había arrancado un pedazo de pierna. Yo lo fui a ver, pero ¿qué te pasó? No, estaba trabajando, pero trabajando y que, bueno, cura, el trabajo era que había entrado a una casa a robar, ¿verdad? Bueno, no estamos hablando obviamente de un trabajo deshonesto, pero sí de que todo trabajo honesto, el valor lo tiene por la persona, es la dimensión subjetiva. El trabajo tiene un valor enorme por la persona que lo realiza. Entonces yo puedo trabajar en cualquier trabajo honesto y allí encuentro la dignidad de mi vida y de mi realización.
sea trabajar en un trabajo sencillo o simple, sea trabajar en una barométrica o sea trabajar de empresario. En definitiva, quien da valor a ese trabajo que se realiza es la dimensión subjetiva, la persona que cumple el trabajo, que lo hace a cabalidad, que lo hace cumpliendo su tarea y que encuentra también ahí una dignificación de su propia persona porque cumple bien aquella tarea que se le encomienda y de algún modo, en una mirada más integral, más allá del fin que puede tener el sostenimiento propio, de la propia familia, de sus hijos, etc., en el hecho de que el trabajo bien hecho, sea cual sea, tiene una dimensión que ojalá sepamos valorar. Y esto es parte también de crear una cultura de trabajo donde todo aquello que sea una expresión del hombre que se realiza a sí mismo haciendo bien aquello que está llamado a hacer. De ahí el Papa Juan Pablo hablaba también, no me voy a detener, de la prioridad del trabajo sobre el capital, cosas muy interesantes de esta encíclica Laborem Exercens. La tradición cristiana nunca ha considerado el derecho de propiedad como absoluto e inviolable, sino como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. Esta es una idea clave de la vida cristiana que Francisco retoma en Laudato Si, y que es la gran diferencia que aportó el cristianismo a la cultura occidental, al derecho romano. Una vieja tía mía, profesora de historia, me enseñaba a mí, siendo un adolescente, el concepto de propiedad de los romanos y el concepto de propiedad cristiano. El romano, el concepto de propiedad, esto es mío y hago lo que quiero con lo mío. En cambio, el concepto cristiano de propiedad es que aquello de lo que soy propietario, en definitiva, soy un administrador de algo que no me pertenece absolutamente, porque en definitiva todo pertenece a Dios creador. Entonces, si yo tengo más posibilidades en la vida, si yo tengo algunas cosas de las que soy propietario, y la Iglesia defiende el concepto obviamente de propiedad privada, pero no de propiedad privada en un sentido absoluto, sobre todo propiedad grava una hipoteca social, porque en definitiva el sentido profundo del Evangelio es que de mi vida y también de lo que yo tengo, no dejo de ser un administrador, aun cuando sea yo con mi esfuerzo, con mi trabajo, que lo he logrado, pero vaya a saber cuántas cosas han concurrido para que yo pudiera tener mayores posibilidades que otros seres humanos, para que yo pudiera tener entonces una mayor responsabilidad, porque de las palabras claves del Evangelio es que aquel que más tiene, más se le pedirá. La rendición de cuentas de aquello que recibo en la vida, y que recibo no se puede referir solo a lo material, ¿verdad? Ahí entran otra cantidad de elementos, tiene que ver entonces con una responsabilidad que yo tengo. Francisco, el Papa Francisco, fantástico en la Laudato Si, retoma muchas de estas ideas del Papa Juan Pablo, de Laborem Exercens, y algunas cosas que señalo, ya algunas ha señalado el ministro. Dice Francisco, si intentamos pensar cuáles son las relaciones adecuadas del ser humano con el mundo que lo rodea, emerge la necesidad de una correcta concepción del trabajo, porque si hablamos sobre la relación del ser humano con las cosas, aparece la pregunta por el sentido y la finalidad de la acción humana sobre la realidad. En definitiva, sobre el trabajo humano entra siempre el sentido más profundo del por qué y para qué estoy, que son las preguntas claves de la vida, esas que esa sociedad del consumo o del divertimento, de la civilización del espectáculo que dice Vargas Llosa muchas veces deja de lado y que nos lleva a que la persona humana se haga preguntas de fondo: ¿para qué estoy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y por lo tanto también dentro de ese ¿para qué estoy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y en la medida en que yo me considero administrador y no dueño absoluto de lo que tengo y de lo que soy, ¿qué frutos doy en mi vida
desde la realidad que es la propia, la mía, la personal, ineludible. Y acá una palabra directa a los empresarios que trae esta encíclica. Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Es una idea también retomada de Laborem Exercens de Juan Pablo II. Y dice después, la actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio común. Y aquí entonces entra un sentido profundo que tiene para nosotros, desde la visión cristiana, el sentido más fuerte de nuestra vida como responsabilidad social que todos nosotros tenemos. La responsabilidad de decir si he recibido en la vida determinados beneficios, si he recibido determinados dones, si he tenido tantas posibilidades, cuánta mayor responsabilidad tengo frente a aquello que he recibido. Y por lo tanto, aquello que en el Evangelio está tan claro, aquel al que más se le dio, más se le exigirá. Pero esto no ha vivido entonces como una especie de peso sobrehumano que al final más valdría no tener elementos que tenerlos, más valdría ser pobre y enfermo que rico y sano, sino con un sentido profundo de que en mi vida yo tengo una responsabilidad que supera ampliamente lo que estoy llamado a darme a mí mismo, sino que tiene que ver con el mundo en que me rodea, en el que estoy llamado a dejar una huella de bien. Entonces, a mí me gustaría decir algunos elementos más, pero no sé si estoy ya en la hora, me parece que estoy por estar. Nosotros acabamos de vivir este encuentro en Roma del que acabo de venir, este encuentro en Roma del Sínodo, y uno de los elementos que allí salieron es el tema de la importancia de la vivencia de la familia. Y bien, familia y trabajo tienen mucho que decirnos a nosotros hoy en el Uruguay, tiene mucho que decirnos también el encontrar las experiencias de cómo podemos juntos construir sin duda un mundo mejor, ese mundo que entre todos aspiramos a vivir y a tener. ¿Cómo podemos entonces también pensar a partir de esta experiencia de Jesús trabajador, cómo esta experiencia de Jesús, donde el cristiano descubre una pequeña parte de la cruz de Cristo y la acepta con el mismo espíritu de redención con el cual Cristo ha aceptado la cruz por nosotros? Bien, les doy las gracias, les pido disculpas por algún entrevero en el que estuve, y demos gracias por esta experiencia de poder estar juntos aquí y compartir entonces estas vivencias que cada uno de nosotros tiene y de las cuales quiere dar gracias a Dios, y nos damos gracias mutuamente por lo vivido. Gracias.